Buenos días, chicos. En razón de que no pudimos conectarnos sincrónicamente, voy a grabar la clase, la parte final de la unidad número uno, referida a los instrumentos económicos, a los análisis dinámico y estático de la economía, y para que puedan hacer la consulta y puedan elaborar los informes. A continuación, vamos a iniciar con los instrumentos económicos. Bien, ahora, ¿qué son instrumentos económicos? El objetivo de esta clase es identificar el comportamiento de los instrumentos económicos para el análisis de los problemas económicos y la aportación de soluciones. Como una actividad de evaluación, analizar la importancia de los instrumentos económicos para el análisis e interpretación de la economía ecuatoriana y luego elaborar algunos organizadores gráficos relacionados entre ellos. Entonces definimos instrumentos económicos. Son un conjunto de conceptos, técnicas y representaciones que ayudan a analizar y resolver distintos problemas económicos. Por lo tanto, los instrumentos económicos no son más que variables que nos van a caracterizar el fenómeno económico o el problema económico, a caracterizar la realidad económica a nivel de la economía descriptiva y transformarla a través de esa solución de problemas económicos a una economía normativa con las medidas pertinentes, tales como la política monetaria, la política fiscal, la política de financiamiento, entre otras. Es decir, que estos instrumentos no son más que representaciones matemáticas de cómo está actuando la economía en cierto momento. Por esta razón, en el análisis de la economía se emplean datos estadísticos, series históricas y otros instrumentos con el propósito de solucionar a los problemas económicos de la sociedad. ¿Cuáles son los organismos encargados de analizar los datos estadísticos de los agregados económicos tales como Producto Interno Bruto, ahorro nacional, consumo nacional, gasto público, exportaciones, importaciones, desempleo, inflación, entre otras, o balanza comercial también, entre otras, el Banco Central de cada nación y el Ministerio de Finanzas o de Economía de cada nación? Estos son los organismos encargados de analizar e interpretar cómo funciona la economía a través de estos instrumentos económicos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ofrecer soluciones económicas a través de medidas de política económica, tales como la política fiscal, la política cambiaria, la política monetaria, la política de rentas, entre otras políticas que los gobiernos, a través de la administración de cada uno de sus organismos, gerencia en pro de solucionar la economía de cada nación. Estos instrumentos económicos están basados en teorías económicas. Recuerden que las teorías económicas son una serie de instrumentos teóricos también que nos conducen a llevar a cabo la teoría económica aplicada a través de las políticas económicas. Por lo tanto, esta teoría económica está basada en acontecimientos que justifican la relación entre dos o más situaciones o variables dadas a través de una causa y un efecto, permitiendo entender cómo funciona la economía. También estas teorías económicas pretenden explicar el por qué se observan en la realidad económica ciertos acontecimientos, facilitando la predicción de las consecuencias que estos ocasionan y las medidas económicas para solucionarlo. Por lo tanto, esta realidad económica nos va a presentar cómo se está generando desempleo, cómo se está generando una pobreza, cómo se está generando un desequilibrio económico, una falta de desarrollo y crecimiento económico, con el fin de analizar las causas y proporcionar soluciones inmediatas para que no sean muy elevadas las consecuencias. Entre algunas teorías económicas que nos reporta la ciencia económica está la teoría de la demanda. Es una teoría microeconómica que analiza la relación entre los consumidores y los empresarios. Esta teoría de la demanda establece
que a medida que los precios son altos, la cantidad demandada va a ser menor. Y si los precios disminuyen, la cantidad demandada va a ser mayor. Por lo tanto, se da una relación inversamente proporcional entre precios y cantidades. De tal manera que a precios más altos habrá menos consumo porque la demanda disminuye. Y eso está comprobado científicamente como una teoría. La teoría de la oferta también es una teoría microeconómica que establece que a mayor precio del bien, los productores venderán más o tratarán de vender más, por lo tanto van a ofrecer más. Y si el precio disminuye, los productores van a vender menos, puesto que no generan ninguna rentabilidad para ellos. Por lo tanto, se da una relación directamente proporcional entre precios y cantidades. A medida que el precio aumenta, la cantidad ofrecida aumenta y a medida que el precio disminuye, la cantidad ofrecida disminuye. Por lo tanto, en estas teorías microeconómicas de demanda y oferta, podemos observar cómo se genera una causa y un efecto. ¿Quién establece la causa? La variable independiente, que es el precio, y el efecto, la variable dependiente, ya sea la oferta o la demanda. En el caso de la teoría de la inflación, es una teoría macroeconómica, la cual establece que a medida que los precios van creciendo, se genera un incremento sostenido del índice general de precios, por lo tanto eso afecta negativamente a la economía y también cuando los gobiernos, cuando los estados no producen la suficiente, valga la redundancia, producción de bienes y servicios, se genera una inflación porque no hay empleo. Al no haber empleo, por supuesto, no hay consumo. Y si los precios aumentan, gran parte de la población va a estar en pobreza crítica. En tal razón, la teoría de la inflación establece que la emisión excesiva de dinero inorgánico que no está sustentado por la producción de bienes y servicios y que ese dinero, perdón, es creado por el Banco Central, va a incrementar la demanda agregada, es decir, va a incrementar la demanda de toda la población de bienes y servicios, pero va a generar inflación. Por lo tanto, en una nación donde no hay producción, gran parte de esa producción es importada y esa importación viene unida a la inflación internacional. En tal sentido, los gobiernos empiezan a crear dinero inorgánico, ¿verdad? Producto de endeudarse más, producto o garantizados bajo la emisión de bonos públicos o bajo ingresos que no se han generado en ese momento. Y eso también va a impactar en forma negativa la demanda agregada de bienes y servicios porque no hay producción. Otra teoría macroeconómica es la teoría de la inversión. Este establece que el empresario, en la medida que invierte más, por supuesto espera mayor rendimiento, una mayor ganancia. Por lo tanto, a mayor inversión, mayor serán las expectativas sobre la tasa de ganancia que tiene el empresario. Entonces, como vemos aquí, las diferentes teorías económicas surgen para poder analizar cómo se desempeña la economía, para poder analizar cómo se resuelven esos problemas económicos y por lo tanto, estas teorías económicas están basadas en una causa y un efecto. Ahora, toda teoría económica genera modelos económicos y los modelos económicos, como lo habíamos visto anteriormente, es una abstracción económica de la realidad. Un modelo económico o los modelos económicos son formas matemáticas simplificadas de percibir la realidad económica de un país. Se usan para entender cómo funciona la economía y expresar las relaciones de causa y efecto de las variables económicas que componen ese modelo económico. Por lo tanto, como les decía anteriormente, son abstracciones de la realidad económica y deben ser congruentes y relevantes. O sea, deben tener sentido para poder ser interpretadas, donde una serie de variables independientes y una variable independiente y varias variables dependientes, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos el modelo del flujo circular de la renta en una economía cerrada. Hablamos de economía cerrada cuando solamente está compuesta por familias y empresas. Entre esas familias y empresas se da una relación. Las familias ofrecen la fuerza de trabajo como factor de producción a cambio de un salario que es la remuneración. Las empresas ofrecen bienes y servicios a cambio de un precio, que es lo que paga la familia. Por lo tanto, es una economía cerrada entre estos dos agentes económicos.
A diferencia de una economía abierta, donde hay gasto público por parte del Estado, donde hay exportaciones e importaciones por parte del comercio internacional. Quiere decir que en una economía cerrada solamente existen dos variables: el consumo por parte de las familias y la inversión por parte del empresario. En una economía abierta existe el consumo por parte de las familias, la inversión por parte del empresario, el gasto público por parte del Estado y las exportaciones e importaciones por parte del comercio internacional, como lo vemos a continuación. Entonces, podemos establecer que los componentes de un modelo económico están reflejados a través de supuestos. Para analizar un modelo económico tenemos que establecer supuestos o condiciones. Por lo tanto, estos supuestos constituyen las bases sobre las cuales se construye el modelo. Son proposiciones acerca de lo que es importante y de lo que puede ignorarse dentro del modelo. En tal razón, aquí tenemos un modelo macroeconómico, que es el modelo del PIN, Producto Interno Neto. El producto no es más que los bienes y los servicios. ¿Por qué interno? Porque se produce dentro de una nación. ¿Por qué neto? Porque solamente lo producen los nacionales, no los extranjeros. O sea, lo producen solamente los ciudadanos nacionales y las empresas nacionales. No son producidos esos productos o bienes y servicios por personas extranjeras ni por empresas extranjeras. Por lo tanto, podemos decir que el Producto Interno Neto es igual al consumo nacional más la inversión nacional, solamente elaborado y producido por los nacionales. Sin embargo, este es un modelo muy abstracto, porque todos sabemos que en un país no solamente viven nacionales, también hay extranjeros. Entonces, este Producto Interno Neto o nacional también se le llama, va a ser convertido en lo que conocemos como el Producto Interno Bruto, que es un modelo mucho más generalizado, mucho más sintetizado, mucho mejor explicado, porque este Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que es la variable independiente, está compuesto por otras variables, ¿verdad? Que es el consumo nacional, la inversión nacional, el gasto público, representado con la G, las exportaciones con la X y las importaciones con la M. ¿Por qué las importaciones tienen siendo negativo? Porque son compras que se realizan fuera de la nación. Por lo tanto, si son compras que se realizan en el exterior, eso va a generar divisas para ese país, no para el país nuestro. En el caso de Ecuador y Colombia, cuando los ecuatorianos iban a comprar a Colombia, eso son importaciones, por lo tanto ese dinero se queda en Colombia y va en detrimento de la economía ecuatoriana porque no genera empleo en Ecuador. Entonces, en el PIN, que es igual a consumo más inversión, es un modelo circular de la renta con una economía cerrada. Y el Producto Interno Bruto, ¿por qué bruto? Porque contempla a los ciudadanos y empresas extranjeras, conjuntamente con los nacionales. Está compuesto por el consumo nacional, que es realizado por las familias, la inversión nacional, que es realizada por las empresas, el gasto público que es efectuado por el Estado. Ese gasto público se divide en gasto corriente y gasto de inversión. El gasto corriente es el gasto que realiza el Estado en pago de sueldos y salarios al sector educación, al sector seguridad y defensa y al sector salud y al pago de los pensionados y jubilados públicos. En cambio, el gasto inversión es el gasto que realiza el Estado en construcción de obras, hospitales, liceos, escuelas, entre otros. Las exportaciones no son más que las ventas de bienes y servicios al exterior, porque por eso tiene signo positivo, porque es ingreso, son divisas que ingresan a la nación, menos las importaciones, cosino M, que son las compras que una nación o los ciudadanos de una nación y el Estado y la empresa realizan en el exterior. Por lo tanto, es una fuga de capitales, es dinero que queda en otros países. Por esa razón, tiene signo negativo. Entonces, estos son los modelos económicos mucho más simples que vamos a analizar. Bien, ahora, tomando como referencia el diseño gráfico de una economía cerrada, aquí vemos cómo se establecen las relaciones entre los hogares y las familias y en dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Vamos a analizarlo a través de la flecha azul, que es el flujo de bienes y servicios, y la flecha verde, que es el flujo de unidades monetarias. Por lo tanto,
Vamos a analizarlo primero con el flujo de bienes y servicios, partiendo de los hogares. Los hogares que venden en el mercado de factores, el factor trabajo. Recuerden que hay 3 factores: tierra, trabajo y capital. Cada uno tiene sus remuneraciones o sus precios. La tierra, su remuneración es la renta de la tierra. Podemos arrendar una tierra o comprarla, ¿ok? Ya sea para efectos urbanizables o para efectos industriales o para efectos agrícolas. Por lo tanto, es el factor tierra. El factor trabajo es la fuerza de trabajo que tienen las familias y que los ofrecen a las empresas a cambio de un salario. Y el factor capital es la inversión que realiza el empresario a cambio de una tasa de ganancia o una tasa de beneficio. En conclusión, los hogares que ofrecen en el mercado de factores a las empresas ofrecen el factor trabajo a cambio de un salario. Por su parte, esas familias que compran a las empresas compran o demandan bienes y servicios. A su vez, las empresas que venden en el mercado de bienes y servicios, por supuesto, bienes y servicios, las empresas ofertan bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios a cambio de un precio. ¿Okay? Por lo tanto, ese mercado de bienes y servicios va a vender bienes y servicios que demandan la familia. Ese es el flujo de bienes y servicios. En conclusión, los hogares ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de un salario en el mercado de factores, y posteriormente las empresas ofrecen bienes y servicios a cambio de un precio en el mercado de bienes y servicios que es enviado a la familia. En el caso del flujo de unidades monetarias, las empresas que entregan en el mercado de factores a la familia salarios, renta o beneficios, no, porque ya esos son valores de otros factores. ¿Okay? A su vez, el mercado de factores vende, recibe una renta del producto a los hogares. Los hogares que realizan el mercado de bienes y servicios realizan gastos, y a su vez, que reciben las empresas del mercado de bienes y servicios reciben ingresos. ¿Okay? Entonces, esa es la relación que se da en una economía cerrada, donde solamente hay 2 agentes económicos, los hogares y la familia. No está ni el Estado ni el comercio internacional. Y por lo tanto, se genera la siguiente interrogante: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Qué producir? Bienes y servicios. ¿Cómo producir? A través de la combinación de factores productivos. ¿Para quién producir? Para los hogares y también para las empresas, porque las empresas también autoconsumen. Entonces, ¿para quién producir? Se produce para los 2 agentes económicos. En el caso de una economía cerrada. Aquí vemos el mismo modelo de flujo circular de la renta, pero en una economía abierta y con gobierno. Y si es una economía abierta y con gobierno, quiere decir que el Producto Interno Bruto está representado en el consumo nacional, la inversión nacional, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Por lo tanto, vemos aquí que las familias entregan un trabajo, ¿verdad?, en el mercado de factores a las empresas. A su vez, las empresas ofrecen bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios a la familia. Por su parte, la familia, ¿ya? Pero el gobierno realiza gastos en la familia, las familias pagan impuestos al gobierno, pero a su vez ese mercado de factores de producción también ofrece trabajo al gobierno, o el gobierno contrata ese factor de trabajo también de las familias. En el caso de las empresas pagan impuestos también al gobierno. ¿Okay? Pero existe un mercado financiero que capta el ahorro de la familia y lo convierte en inversión para el empresario. Por lo tanto, este ahorro de la familia en el mercado financiero se convierte en un instrumento financiero para la familia a través de las cuentas de ahorro. ¿Okay? Y también en ese mercado financiero las empresas pueden endeudarse para poder llevar a cabo su inversión, y endeudarse a través de una tasa de interés a veces un poco elevada. Y en el caso de las empresas también, el mercado de bienes y servicios genera ingresos por venta, y las empresas realizan pago de factores a las familias. Entonces, fíjense cómo en este flujo circular de renta
no vemos comercio internacional. Por lo tanto, es un flujo de una economía abierta, flujo de la renta de una economía abierta con gobierno, que decir que hay tres sectores: el sector familia, el sector empresa y el sector gobierno. No hay comercio internacional. Entonces, sin embargo, sigue siendo una economía abierta, pero con gobierno. En este caso, sí, vemos también una economía abierta, pero ya se expande, ya hay empresas, hay Estado en forma de gobierno, pero también hay comercio internacional, que es el sector externo. Sigue siendo una economía abierta. Entonces aquí vemos cómo las empresas realizan producción nacional que satisface el mercado de bienes. El mercado de bienes a su vez satisface a las empresas y el mercado de factores ofrece rentas por el factor trabajo y beneficios a los hogares. El mercado de bienes está compuesto también por el sector externo, que es donde se dan las exportaciones y las importaciones. Las importaciones fluyen, entran y salen a través de ese sector externo, y los hogares reciben transferencias por parte del Estado como gasto público, pero también los hogares pagan impuestos, también las empresas pagan impuestos. Entonces aquí vemos cómo la inversión que es invertida en las empresas, en el mercado de bienes, también ese mercado de bienes sirve para exportar al nivel internacional y por lo tanto se genera una divisa externa. Igualmente las exportaciones también genera divisas externas y las importaciones resta divisas a la nación. Entonces fíjense aquí cómo este modelo circular de la renta en una economía abierta con cuatro sectores: las familias, las empresas, el Estado y el comercio internacional, es donde interviene el mercado financiero. Aquí están los flujos monetarios a través del mercado financiero. Pues, en este caso vemos que los hogares realizan consumo en el mercado de bienes, a su vez el mercado de bienes es elaborado por las empresas. Fíjense que este flujo circular de la renta es mucho más amplio, con cuatro sectores económicos. Bien, siendo así analizados los modelos económicos a través del flujo circular de la renta, con dos sectores, con tres sectores y cuatro sectores económicos, vamos a ver cuáles son los componentes de un modelo económico. Aquí vemos el modelo económico: Producto Interno Bruto es igual a consumo nacional, más inversión nacional, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. A nivel de las familias, ese Producto Interno Bruto se convierte en un ingreso familiar, puesto que todo ingreso familiar es concebido una parte para el consumo y otra parte para el ahorro. En la teoría económica se establece que por cada dólar que ingresa una familia, 50 centavos deben ser destinados al ahorro y 50 centavos deben ser destinados al consumo. Ahora, ¿qué pasa cuando se incrementa ese ingreso por decreto nacional de incremento de sueldos y salarios, o el empresario aumenta el salario de los trabajadores? Se producen las propensiones marginales. ¿Y qué son propensiones marginales? Unidades adicionales de. Por lo tanto, si se incrementa el ingreso de la familia, habrá más propensión a consumir y habrá más propensión a ahorrar. Por lo tanto, si aumenta de $1 a $2 el ingreso de la familia, destinamos ahora $1 al consumo y $1 al ahorro. Entonces, las propensiones marginales no son más que unidades adicionales en este caso, unidades adicionales de consumo y unidades adicionales de ahorro, por concepto de incremento del ingreso de las familias. En el caso del inversionista también existe un incremento. En el caso del inversionista, ese ingreso va a estar compuesto por el consumo más la inversión. Por lo tanto, si aumenta el ingreso del inversionista, que es el beneficio, habrá más propensión marginal al consumo y también más propensión marginal a invertir. Por supuesto, va a invertir más, porque si él aquí ganaba $2, $1, y lo destinaba 50%, 50 centavos al consumo y 50 centavos a la inversión, si ahora se incrementa su beneficio a $2, va a destinar $1 al consumo, porque ellos tienen gastos, ¿verdad? Tienen que pagar sueldos y salarios, y $1 a la inversión, a una nueva inversión. Entonces, de esta forma es que actúan los componentes de un modelo económico, como lo vemos a continuación.
Aquí tenemos el modelo económico del Producto Interno Bruto. Sabemos que el Producto Interno Bruto está compuesto por el gasto de las familias, más la inversión privada o inversión, más el gasto del Estado, que es el gasto público, ya sea en gobierno general o en instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, más las exportaciones, menos las importaciones. Por lo tanto, aquí vemos cómo ha evolucionado el Producto Interno Bruto, un caso hipotético del año 2000 al año 2012. ¿Verdad? Vemos que ha ido creciendo paulatinamente cada uno de los años. ¿Okay? Sin embargo, vemos aquí que la mayor variable que ha impactado este modelo ha sido el gasto de las familias. Es decir, que ha habido un elevado consumo de la familia. Sin embargo, la reducción es menor, la inversión es mucho menor. ¿Okay? El Estado ha tenido pocos gastos, no ha habido muchos gastos. Las exportaciones están creciendo, las importaciones han crecido, pero ¿qué pasa aquí? Hay un déficit. ¿Por qué hay un déficit? Porque las importaciones son mayores a las exportaciones. Cuando las importaciones son mayores a las exportaciones, hay un déficit comercial, quiere decir que hay mucha fuga de dinero. En el país se está vendiendo más, se está comprando más, perdón, de lo que se está vendiendo. Eso es un déficit comercial. Caso contrario, si las exportaciones son mayores a las importaciones, ocurre un superávit comercial. Por lo tanto, quiere decir que están ingresando divisas a la nación y eso va a generar empleo a nivel nacional y también va a generar más producción interna de bienes y servicios. Entonces, de esta forma, actúa el Producto Interno Bruto, que más adelante vamos a ver algunos ejercicios. Bien, el Producto Interno Bruto y todos los modelos económicos está compuesto de variables económicas. Existen varios tipos de variables económicas. Vamos a analizar cada una de ellas. Aquí vemos que el Producto Interno Bruto está compuesto por consumo, inversión y gasto público a nivel interno o a nivel endógeno y exportación e importación a nivel externo o también llamado exógeno. Entonces, tenemos las primeras variables, podemos definir que son la representación de un concepto económico que puede medirse o tomar valores numéricos. Las variables pueden ser endógenas, exógenas, de stock y de flujo. Vamos a analizar cada una. Las variables endógenas son explicadas dentro del modelo, quiere decir que son variables que se desarrollan dentro de una nación. Tal es el caso del consumo nacional, la inversión nacional y el gasto público, como lo vemos aquí. ¿Verdad? Son variables endógenas. Por su parte, las variables exógenas son valores tomados de la realidad económica externa, tales como la tecnología, la balanza de pago, el comercio internacional. Está determinada fuera del modelo, tal es el caso de la variable de exportación e importación, como lo vemos en este caso. Quiere decir que el modelo del flujo del Producto Interno Bruto está compuesto por variables endógenas y variables exógenas. Están las variables stock. Esas variables se miden en un determinado tiempo. Por lo tanto, tales como la población, que se mide a través de un censo. Cada 10 años, el gobierno ecuatoriano mide cuál ha sido el crecimiento o decrecimiento de la población. Está la riqueza, que también se mide en forma anual. El stock de capital, la oferta monetaria, que es la creación de nuevos billetes y nuevas monedas para poder garantizar a la población el consumo de bienes y servicios. El monto de la deuda pública también es una variable stock, porque se mide cada año o cada cierto tiempo. Son variables que se miden en una etapa del tiempo, ya sea anual, quinquenal, bianual, etcétera, etcétera. Eso lo decide el Estado a través del Banco Central de cada nación. Y la variable flujo, que son indicadores económicos cuya cantidad se mide por un determinado tiempo. Por ejemplo, flujo de capital que está en permanente flujo, permanente crecimiento. La producción de bienes es una empresa que no se paraliza. La inversión nacional que tampoco se paraliza porque siempre el Estado siempre está invirtiendo en obras, hospitales, liceos, escuelas, universidades. El consumo nacional que tampoco se paraliza. La inflación que cada día va creciendo, lamentablemente.
el servicio de la deuda pública, que es la deuda que se tiene con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el desempleo, que también lamentablemente está en constante crecimiento. Esas son variables flujo que no se detienen en un momento determinado. En cambio, la variable de stock, hay una serie de tiempo para poder calcularla. Entonces, estas son las cuatro principales variables económicas que constituyen un modelo económico. Un poquito la lista para. Bien, quiere decir que cuando analizamos un modelo económico estamos en presencia de datos estadísticos, series estadísticas y informes económicos de cómo han actuado esos datos estadísticos. Por lo tanto, un dato estadístico son cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Podemos analizar a través de modelos el crecimiento de la inflación, el crecimiento del desempleo, el crecimiento del desarrollo, el crecimiento o decrecimiento de la inversión. Entonces, esos datos estadísticos que los tienen el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Ecuador, en el caso ecuatoriano. Esos datos estadísticos son agrupados, ya sea anualmente, quinquenalmente, por periodo de gobierno, según lo establezca la ley. Por lo tanto, las series estadísticas son un modo estructurado de representar los datos estadísticos comparativos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podemos comparar la variación del consumo nacional del gobierno de Lenín con respecto al gobierno de Correa. No el de Lazo porque no ha terminado. Podemos comparar el crecimiento o decrecimiento de la inversión nacional en el gobierno de Correa con respecto al gobierno de Lenín. Entonces, la serie estadística lo que nos permite es comparar el crecimiento o decrecimiento de una variable económica o varias variables económicas, como lo vemos aquí, a través de resultados estadísticos como el coeficiente de correlación o el coeficiente beta y la desviación estándar. Eso lo verán ustedes posteriormente en otras asignaturas. Y finalmente, cuando se analizan estas series estadísticas para emitir un informe, que es el informe que da el presidente acerca de cómo ha crecido o no la economía, se refleja esa información en informes económicos. Por lo tanto, los informes económicos son análisis teóricos generalmente expresados en cifras que ofrecen información sobre el comportamiento de las variables económicas. Cuando el presidente da la alocución a la nación o cuando el presidente elabora su memoria y cuenta de su actuación, o también los gobernadores, o los alcaldes, o los prefectos. Entonces se da la información económica en esos informes. Bien. Ahora, es importante analizar cómo se desarrolla esta serie económica estadística y estos datos estadísticos a través del comportamiento del análisis macroeconómico. El análisis macroeconómico se lleva a cabo a través de dos métodos, el método estático y el método dinámico. La economía de por sí no es estática, la economía está en un constante evolucionar. Por lo tanto, el análisis estático nos permite analizar la economía en un tiempo muy corto. Ese análisis estático es un instrumento de la ciencia económica para la investigación de la realidad, nos permite observar la realidad, pero en situaciones donde hay equilibrio, en situaciones donde hay pocos cambios, por ejemplo, en los países nórdicos, que son ricos, no tienen pobreza, no tienen problemas económicos, allí se da un análisis estático, porque a través del tiempo la inflación no ha crecido, el desempleo tampoco, la economía está en equilibrio. Por lo tanto, en el análisis estático se estudian situaciones de pocos cambios, estancamiento, equilibrio entre oferta y demanda de un mercado de competencia perfecta. El mercado tiene una competencia perfecta porque entre la oferta y la demanda, ambos agentes económicos, tanto consumidores como productores, están en armonía, están en equilibrio. El productor, porque con el precio que ofrece, satisface sus necesidades económicas. Y el consumidor, porque con el precio que paga, también cubre su cesta básica y su cesta alimentaria. Quiere decir que no hay ni excedente y tampoco hay escasez de bienes y servicios, porque hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y por eso se le llama competencia perfecta. Y esto solamente ocurre en los países ricos o principalmente en los países nórdicos, tales como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca,
donde ellos han podido efectivamente y eficientemente llevar a cabo sus procesos económicos. A diferencia del análisis dinámico, que es el que sí pertenece al análisis económico o a la economía en sí, que está sujeto a vulnerabilidades, los cambios económicos y a la crisis, auge, prosperidad y que sufre cada nación. Este análisis dinámico está más ligado a la economía, pues tiene que ver con los cambios y desequilibrios característicos de la evolución económica de los países. Según algunos autores, la economía debe ser por sí dinámica si desea cumplir su finalidad de solucionar problemas económicos. Ahora, cuando un país está en crecimiento y luego decae, hay una recesión, se vuelve a recuperar, hay un auge y vuelve a caer, hay una crisis, esos ciclos económicos de alzas y bajas también están referidos al análisis dinámico. Ahora, cuando una nación, lamentablemente en el caso de Venezuela, que hay un análisis estático, porque es un país que tiene muchos años en estancamiento, en recesión, no hay crecimiento, no hay desarrollo, más bien lo que hay es pobreza, producto del régimen dictatorial que está sucediendo y del socialismo malinterpretado que ocurre en este momento, ahí hay un análisis estático. Pero en el Ecuador y en otros países que han crecido posteriormente, en el caso de Ecuador, a partir del año 2000, con el ingreso de la moneda norteamericana, se produce un análisis dinámico. Bien, ahora vamos a analizar cada uno de los aspectos de estos análisis. Existen criterios de diferenciación entre el análisis estático y el análisis dinámico, también hay relaciones interpretativas. El primer criterio es la situación de equilibrio o desequilibrio. En el análisis estático, por supuesto, hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque se ocupa de situaciones donde no hay tendencia al cambio. La oferta es igual a la demanda. Hay competencia perfecta y todo está en armonía, en equilibrio, no hay problemas económicos. A diferencia del análisis dinámico, donde hay un desequilibrio, hay una inestabilidad y el cambio que con frecuencia ocurre en las economías hoy en día. Por lo tanto, por ejemplo, la acentuación progresiva de la crisis venezolana a partir del año 2000. A partir del año 2000, la economía venezolana se ha venido deteriorando, hay un desequilibrio de esa economía. ¿Okay? Pero también algunos autores dicen que hay un estancamiento, también lo hay. Algunos autores lo refieren a que hay un análisis estático y otros lo refieren a que hay un análisis dinámico, pero de progresivo deterioro. La variable tiempo es una variable muy importante para medir la relación entre estos dos análisis. En el análisis estático, el tiempo es una variable independiente, no es importante, porque no hay variación. Por ejemplo, la demanda de electrodomésticos en función de su precio. Ello puede darse hoy, el próximo año, en 3 años. Quiere decir que el precio de los electrodomésticos en esos países no varía. Yo puedo comprar una lavadora hoy o la compro en 3 años, va a tener el mismo precio. Es un análisis estático. A diferencia en las economías vulnerables latinoamericanas como las nuestras, el tiempo sí es una variable muy importante de toma de decisiones. Por lo tanto, el tiempo es una variable dependiente de la situación económica. Tal es el caso del consumo de electrodomésticos de hoy en función del ingreso que hace un mes. ¿Verdad? Si hace un mes no puede comprar la lavadora, hoy en día menos porque la inflación ha crecido, porque el precio de la lavadora subió, el precio de los electrodomésticos ha subido. Quizás poco, pero si ha subido la inflación la hemos sentido paulatinamente, pero es imperceptible en el caso de Ecuador gracias a la moneda norteamericana. Otro criterio de diferenciación son las formas de cambio de las variables. En el análisis estático existe el modelo del pleno empleo o estado estacionario. El modelo del pleno empleo a nivel macroeconómico establece que hay generación de empleo para todos. Por lo tanto, los factores de producción están en armonía, están en equilibrio. El factor trabajo, el factor tierra o el factor capital. Y la tasa de crecimiento de ese Producto Interno Bruto es la misma año tras año, pues no hay crisis y es absolutamente predecible. O sea, durante varios años la tasa de crecimiento va a estar elevada o va a estar muy baja. Lamentablemente en el caso venezolano la tasa de crecimiento del PIB siempre ha sido muy baja a partir del año 2000. A diferencia del análisis dinámico, donde las variables económicas tienen un comportamiento impredecible,
pues está sujeta a cambios internos y externos por diversos factores, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, la tasa de variación de las inversiones extranjeras en Ecuador en los próximos años es impredecible. Puede ser que esa tasa de variación de inversiones extranjeras aumente dependiendo de la política del gobierno o disminuye. Entonces, el gobierno tendrá que buscar la forma de incrementar la posición del inversionista extranjero para que pueda subir esa tasa de inversiones a nivel nacional. Con respecto a la naturaleza del enfoque, en análisis estático, cuando una situación económica solo se describe, tenemos en presencia una economía descriptiva, sin aportar soluciones para su corrección o identificar causas y efectos. Quiere decir que el análisis estático ocurre en una economía descriptiva, solamente describimos el problema económico. Por ejemplo, descripción del movimiento bursátil de un día cualquiera en Ecuador, sin analizar el porqué de las alzas y bajas en los mercados de capitales internacionales. Solamente estamos describiendo cómo ese movimiento bursátil ocurre en el Ecuador, pero no estamos poniendo cuidado a cuáles son los efectos o las causas de la variación de las tasas de interés en ese mercado bursátil, o esa amplitud de compra de acciones o de bonos, o la amplitud de venta de bonos o acciones del mercado nacional. Solamente describimos alzas y bajas, más nada. A diferencia en el análisis dinámico, que ahí sí estamos en presencia de una economía normativa, lo que es el deber ser, cómo solucionamos esa economía, a través de analizar las causas y los efectos para generar una solución económica a un problema. Por ejemplo, incremento de la tasa inflacionaria ecuatoriana en el segundo semestre de 2021. Entonces ahí vamos a identificar cuáles son las causas de esa alza de precios, cuáles son sus efectos en la canasta básica y proponemos medidas para reducir la inflación. Quiere decir que el análisis dinámico está sujeto a la economía normativa, el deber ser, juicio de valor para poder analizar causas y efectos y generar soluciones al respecto. Otro criterio de diferenciación es el objetivo de estudio. El objetivo de estudio del análisis estático es enunciar los resultados de un proceso económico sin buscar causas. Por ejemplo, el ingreso nacional de Ecuador en el año 2021 fue de 34.780 millones de dólares. Solamente enunciamos cuál fue el ingreso nacional de Ecuador, pero estamos analizando de dónde vino ese dinero o a dónde va ese dinero. A diferencia del análisis dinámico, cuando se da importancia a los resultados y al proceso que lo generó, cuando analizamos el proceso que generó esos ingresos, cómo se obtuvieron esos ingresos, si se obtuvo por banano, por flores, por petróleo o por camarón. El análisis dinámico sí lo resalta. Por lo tanto, investigamos las causas y las consecuencias. ¿De dónde viene ese dinero y hacia dónde va? Por ejemplo, la cuenta capital de la balanza de pago ecuatoriana en el año 2021 arrojó un déficit de 156,8 millones de dólares, causado por el pago del servicio de la deuda, afectando así el crecimiento de la economía ecuatoriana. Fíjense que en el análisis dinámico estamos analizando las causas y los efectos, de dónde viene, qué generó ese desequilibrio. Entonces, de esta forma, podemos establecer relaciones entre el análisis estático y el análisis dinámico de la economía. Aquí tiene la consulta que les envié hace rato. Va a investigar la importancia de los instrumentos económicos y económicos no tributarios para el análisis de la economía y lo van a elaborar mediante organizadores gráficos. Para ello, es importante que vean los siguientes videos que son cortos porque eso le va a reforzar ese conocimiento acerca de la materia de la unidad 1. Entonces aquí tiene los diferentes videos que deben ver. Bueno, esta es la clase que correspondía hoy. Muchas gracias. Feliz día. Ya se la subo. Bien. Y la otra clase es el Producto Interno Bruto. Esa también se la voy a grabar y se la voy a subir. De manera que el martes
podamos empezar 10 para las 8 antes de que la red colapse para poder hacer un resumen del Producto Interno Bruto, cómo se calcula y los ejercicios. Muchas gracias. Hasta luego.